Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que un solo día puede contener todas las emociones humanas posibles, desde la alegría más pura hasta la tristeza más profunda? Pues eso es exactamente lo que está viviendo hoy nuestra querida Demet Özdemir, y créanme, necesitan ver cada detalle de lo que ha compartido porque nos revela el corazón tan inmenso que tiene esta mujer. Hoy vamos a desglosar minuto a minuto lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en la vida de la actriz, porque mientras el mundo del espectáculo la corona nuevamente como la número uno, ella nos abre la puerta a su intimidad, mostrándonos su faceta más dulce, pero también su lado más humano y vulnerable ante las tragedias que sacuden al mundo y a su propio país. Prepárense, porque lo que verán hoy los hará amarla aún más, no solo como la talentosa Nissan, que nos tiene pegados a la pantalla, sino como la gran persona que es. Hablemos primero de lo que está en boca de todos. No es un secreto que Demet Özdemir es una fuerza de la naturaleza, pero lo que ha sucedido esta semana confirma su reinado absoluto. Según los últimos datos publicados por la cuenta de análisis Mevcut Bilgi en la plataforma X, nuestra estrella se ha posicionado, una vez más, en el primer puesto de la lista de las actrices más comentadas de la semana. Y no es para menos, su interpretación y carisma la mantienen en la cima, generando una conversación digital que ninguna otra ha podido igualar estos días. Pero, ¿qué hace una superestrella cuando decide tomarse un merecido, aunque breve, descanso del set de grabación de su proyecto Esref Rüya? Pues se refugia en lo que verdaderamente importa, el amor de los suyos. Demet ha aprovechado esta pausa en el rodaje para recargar energías de la manera más tierna posible. Ha estado compartiendo momentos de calidad con una de sus mejores amigas desde hace años, Aria Petruska. La conexión entre ellas es de esas que traspasan la pantalla, una amistad sólida llena de memorias y apoyo mutuo. Pero la verdadera estrella de estas historias de Instagram no ha sido solo Aria, sino el pequeño Lev, el bebé de su amiga, quien tiene a Demet totalmente derretida. Es imposible no sonreír al ver a la actriz en su faceta de tía consentidora. El cariño que le profesa a ese niño es palpable, casi maternal, una dulzura que nos deja ver su lado más suave y protector. De hecho, la propia Aria subió una historia agradeciendo a Demet con un mensaje que nos tocó el corazón, diciendo: «Gracias por hacerme decir, menos mal que existes innumerables veces este año». Una declaración poderosa de amistad a la que Demet respondió reposteando la imagen con un emoji de corazón y una foto juntas, sellando ante sus millones de seguidores ese vínculo inquebrantable. Sin embargo, como les decía al principio, la vida es un contraste constante. En medio de estos momentos de luz personal, el mundo del arte ha sufrido un golpe devastador que no ha pasado desapercibido para nuestra protagonista. Hoy nos hemos despertado con la triste noticia del fallecimiento de una verdadera leyenda, Brigitte Bardot. Estamos hablando de un ícono global, una mujer que no solo definió la belleza y el cine en su época, sino que fue una activista incansable. Su influencia fue tal que incluso en la música popular brasileña existen canciones dedicadas a su talento y encanto. Demet, demostrando su respeto y cultura cinematográfica, no tardó en rendirle homenaje a través de sus redes. Ha compartido una imagen de la actriz francesa, nacida en 1934, y quien lamentablemente nos ha dejado este 2025, expresando su dolor por esta pérdida irreparable. Debo confesarles que yo mismo me enteré de la noticia gracias a la publicación de Demet, y es conmovedor ver cómo las nuevas generaciones de actrices honran a las pioneras que abrieron el camino. Desde aquí enviamos nuestras condolencias a la familia de Bardot, su legado es eterno y hoy el cine está de luto. Pero la tristeza de Demet no se detuvo en el ámbito internacional. Hay un dolor mucho más cercano, más visceral, que ha golpeado a su tierra natal y ante el cual ella no ha podido ni querido guardar silencio. Ayer por la tarde, Turquía fue sacudida por un cobarde ataque terrorista en Yalova. Las noticias reportan un enfrentamiento con miembros de Daesh que resultó en la trágica pérdida de 3 valientes hijos de la patria.
Demet Özdemir, quien siempre ha mostrado una sensibilidad especial hacia los problemas de su país, utilizó su inmensa plataforma para compartir el dolor de toda una nación. En una historia con fondo negro, sobria y respetuosa, escribió Bamz Saolsun, que significa nuestras condolencias, y compartió las fotografías y nombres de los mártires, Ilker Pelivan, Turgut Kulunk y Yasin Koyit. Es desgarrador ver los rostros de estos jóvenes que dieron su vida. Demet no solo es una cara bonita en la televisión, es una ciudadana consciente que siente el dolor de su pueblo y no duda en visibilizarlo. Nosotros también, desde este canal, nos unimos al dolor de Turquía, esperando que la paz prevalezca y que hechos tan lamentables como este no se repitan jamás. Es un día de emociones encontradas, donde celebramos el éxito y la amistad, pero también lloramos las pérdidas que nos recuerdan la fragilidad de la vida. Y es precisamente esa humanidad desbordante la que hace que Demet sea mucho más que una simple actriz de moda. Fijaos bien, porque en un mismo día ha sido capaz de celebrar la vida junto a su ahijado postizo, honrar la memoria del cine internacional y llorar con su pueblo. No hay filtros, no hay estrategias frías de relaciones públicas, hay un corazón que late y siente. Creo sinceramente que por eso sigue siendo la número 1 en las listas de popularidad semana tras semana. La gente no es tonta, vosotros no sois tontos. Sabéis distinguir perfectamente cuando alguien es auténtico, y esa transparencia es lo que fideliza a la audiencia mucho más que cualquier campaña publicitaria millonaria. Ahora, pensad por un momento en cómo todo este torbellino de emociones reales se va a trasladar a la pantalla. Si ya nos tenía totalmente enganchados con su interpretación de Nisan en Esref Rüya, imaginad la carga dramática que traerá tras este parón. Dicen que los grandes artistas utilizan sus vivencias para nutrir a sus personajes, y no me cabe la menor duda de que veremos una actuación aún más visceral y potente en los próximos episodios. Esta pausa en el rodaje no solo ha servido para descansar, sino para reconectar con su esencia, y eso, queridos seguidores, es oro puro para la calidad de la serie. Así que, aunque hoy el ambiente tenga un tono agridulce, nos quedamos con la certeza de que estamos apoyando a la persona correcta. Una mujer que a pesar de la fama, los premios y los focos, no pierde el norte y mantiene intactos sus valores. La lealtad inquebrantable a sus amigos, el respeto profundo a los maestros que se fueron y un amor incondicional por su patria en los momentos más oscuros. Estaremos muy atentos a su regreso al set, con la lupa puesta en cada detalle, porque si algo nos ha enseñado Demet Özdemir a lo largo de estos años, es que siempre vuelve más fuerte, más inspirada y dispuesta a dejarnos a todos con la boca abierta. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que esta sensibilidad extrema es, en el fondo, su mayor superpoder como actriz?